hermanos, el Señor los bendiga grandemente. Esta noche de lunes de estudio bíblico vamos a empezar con una serie de estudios sobre las 7 dispensaciones. Las 7 dispensaciones y precisamente en relación también todas ellas al plan de Dios a través de las edades. Pero antes, como siempre, oramos al Padre en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este tiempo. Gracias la oportunidad que frecuentemente nos das de poder escudriñar tus palabras, tus escrituras. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por permitir que empecemos este estudio que de alguna manera muestra al Señor las dispensaciones a través de los tiempos y las edades, para mostrar, Señor, que hay un plan, que no está nada por casualidad, que hay un plan divino en todo esto. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender, a profundizar este estudio y poder, Señor, dar fruto más adelante compartiendo a otros acerca de todo esto. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Inicialmente es necesario hacer énfasis en lo siguiente. El estudio dispensacional o el estudio de las 7 dispensaciones es nada más que un método de estudio. No pensemos que en la Biblia se encuentre en algún lugar que alguno de los autores bíblicos haya dicho que la Biblia se divide en 7 dispensaciones. No, de ninguna manera. Es un método de estudio en el cual se van separando por edades, los tiempos y las edades en la Biblia de principio a fin, de Génesis y Apocalipsis, para entender mejor, para tener una mejor comprensión de todo el plan de Dios. ¿Qué es la Biblia? Es el plan de Dios a través de las edades, a través de los tiempos. Amén. Por eso es que hay una palabra con la que quisiera empezar esta noche, que se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 10. Efesios capítulo 1, versículo 10. Dice la Biblia del apóstol Pablo escribiendo a los Efesios: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí el apóstol Pablo utiliza el término dispensación, por lo que necesitamos entender y definir qué significa, qué es una dispensación. Amén. ¿Qué es una dispensación? La palabra dispensación proviene del griego oikonomía, que significa administración de una casa. Si esta definición se aplica a Dios y a la humanidad, podemos ver que en la Biblia se destacan 7 dispensaciones, que son nada más que los tratos ordenados con los hombres de parte de Dios en la variada administración de sus caminos, en distintos tiempos y edades. Para los hermanos especialmente que están empezando el camino cristiano, muchas veces hay un conflicto donde dice, ¿qué tendríamos que ver nosotros con, digamos, el Antiguo Testamento y todo lo que muestra el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Para eso mismo es necesario ver este estudio que nos ayuda a una mejor comprensión de ese plan de Dios a través de los siglos. El trato que tuvo en el Antiguo Testamento con la humanidad, el trato que tiene el Señor con la humanidad en el Nuevo Testamento, etc., en este tiempo actual. Este estudio permite eso, ver y entender que evidentemente hay un aspecto que es fundamental en todo esto.
A pesar de las costumbres, a pesar de diversas formas que hayan podido desarrollarse en el Antiguo Testamento y a partir del Antiguo y el Nuevo, de Génesis a Apocalipsis hay un principio espiritual que rige. La salvación siempre fue y es por fe. Siempre ha sido y es por fe. Amén. Siempre. Ahora bien, partiendo de estos aspectos, vamos a decir, esos tratos ordenados por los hombres de parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos y edades. Cuando vemos que la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué empieza diciendo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esa explicación majestuosa del principio de todas las cosas, el Espíritu Santo nos introduce inmediatamente a Dios. No hay lugar aquí para la especulación humana. ¿Por qué? Porque el Señor apareció al principio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien. Gloria a Dios. Ahora bien, eso es todo lo que el hombre jamás ha sabido y jamás sabrá acerca de él en este mundo. Vamos a irnos a un pasaje de Isaías 40, versículo 26. Dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. ¿Quién creó estas cosas? Amén. O sea, definitivamente las Escrituras no, digamos, no explican la existencia de Dios, la dan por hecho. La dan por hecho. O sea, es más, hay comentaristas que hablan y dicen, definitivamente, la Biblia no debería decir siquiera en el principio. Debería decir, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Porque Dios no tiene principio de días ni fin de días. ¿Amén? Bien. Ahora bien, el hecho de un universo material verdaderamente nos confronta, y la palabra de Dios contiene el único relato aceptable de su creación. Los geólogos pueden explorar, pueden especular acerca de los estratos, los fósiles, pero la comunión, en definitiva, la comunión íntima, ¿no es cierto?, de Jehová es con los que le temen. Eso está en el Salmo 25:14. ¿Salmo cuánto? 25:14. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. Por medio de la fe, entonces, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Salmo 25. Eso está en Hebreos 11:3. Un ratito. Salmo primero. Salmo. Amén. Previamente decíamos el Salmo 25:14. ¿Leo? ¿Ya hemos leído? Por medio de la fe, justamente la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y ellos hará conocer su camino. Amén. Ahora, la palabra hebrea para crear es bara. Bara. En su propio y primario sentido significa aquel acto divino de la creación absoluta sin el uso material preexistente. Sin el uso material preexistente. Es interesante esto. Bara, crear. Prácticamente, en lenguaje sencillo podríamos decir, crear de la nada. Crear de la nada. Por la palabra fue hecho el universo. Fue hecho todo. ¿Amén? Ahora bien, ese es el atributo divino por el cual vemos en Génesis que se hizo todo. Llamar a ser que no era digamos, el fiat divino, que significa, viene del término que sea hecho, de aquí una sanción o decreto, por la palabra de Jehová, por eso dice el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos,
por el aliento de su boca. Tremendo este Salmo 33:6. Amén. Salmo. 33:6. Porque Él mandó y fueron creados. Por la palabra. Salmo 148:5. ¿Se dan cuenta ustedes la belleza, la importancia de acceder a la palabra? Porque no es palabra de hombre, porque es palabra de Dios. Es una palabra con poder. Es una palabra que definitivamente utilizó también, encontramos ese pasaje que recuerdan ustedes, el centurión romano, cuando se acerca al Señor y le dice, no soy digno de que entres en mi casa, sino di la palabra, di la orden, y mi siervo sanará. ¿No es cierto? Es tremendo. Él mandó y fueron creados. Él manda en lo espiritual y se hace realidad en lo natural, en la dimensión natural. Ahora bien, en el principio, ¿por qué en Génesis 1:1 que dice en el principio? No se nos dice cuándo fue aquel principio, pero sin duda esta declaración majestuosa se refiere al pasado sin fecha, cuando los cielos y la tierra fueron creados originalmente por el acto y la voluntad, y sobre todo la palabra del Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta qué tremendo es entender esto por la fe? Por la fe sabemos que fue hecho todo. Y por la fe es que realmente ocurren milagros, ¿no es cierto? Por la fe hay activa, digamos, la obra del Señor. Génesis 1:2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Que esta no es la descripción de la tierra cuando fue creada originalmente. En el principio está establecido por siempre por la palabra de Isaías, Dios no la creó en vano. Para que fuese habitada la creó, Isaías 45:18. Por tanto, la tierra necesitó ser ordenada. Las palabras hebreas tohu y bohu, traducidas aquí en vano, son exactamente las mismas traducidas como desordenada y vacía. La palabra estaba en Génesis 1:2 puede igualmente traducirse como llegó a ser desordenada y vacía, como ha sido traducida en la Biblia enfatizada de Rotherham, por ejemplo, ¿no? De la versión Rotherham. La tierra había llegado a ser desordenada. La misma palabra hebrea se encuentra en Génesis 19:26. En el sentido de que cuando habla de la mujer de Lot, cuando salió de Sodoma no era un ser normal, ser viviente, normal. Pero cuando volvió su mirada a Sodoma se convirtió en estatua de sal, ¿no es cierto? Ya de algo que estaba ordenado, que estaba bien, se volvió desordenado y como estaba la tierra. Algo la desordenó. Ahora, en Génesis 1:1 es completo y concluyente en sí mismo y se refiere a un acto anterior de Dios en el pasado y sin fecha. Génesis 1:2 indica que la tierra, por alguna razón velada a nosotros, pero claramente conocida por Dios, fue convertida en desolación y caos. En este punto hay una serie de puntos de vista que dicen, no, lo que pasó es que la tierra estaba evidentemente, cuando fue creada por Dios, estaba ordenada, estaba muy bien, pero algo ha tenido que desordenar. Y hay una posición que con frecuencia se enseña, que es la caída de Satanás. Cuando cayó Lucero y fue arrojado por Dios a la tierra, la desordenó y la vació. Previamente había estado seguramente habitada por todo eso. El punto importante acá está en el hecho de que Dios creó la tierra y si por alguna razón, que algún día lo sabremos, porque también Deuteronomio 29:29 nos dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a su pueblo. Hay cosas que algún día nosotros lo sabremos con exactitud. Lo demás es empezar una serie de especulación. Ahí viene el punto siguiente, que Dios lo creó y todo lo que hizo fue bueno, ¿no? Ahora bien, el Génesis 1:1 es concluyente. Ahora bien, dice, ¿cuánto tiempo pasó entre el acto original de Dios y esta escena de desolación? No se nos relata en ninguna parte de las Escrituras. Pero es indudable que algún cambio cataclísmico ocurrió en la tierra, cambiando sus rasgos físicos y reduciéndola a confusión y vaciedad.
Aunque no podemos decir con certidumbre cuándo o cómo, encontramos por medio de un estudio concienzudo que la palabra de Dios no es sin intimaciones de la tal catástrofe. Sabemos, sin embargo, que es en el versículo 3, Dios, ¿qué hace? Empieza a renovar la faz de la tierra, a prepararla para que fuese habitada por el hombre. Encontramos ese principio con frecuencia. Ordena el desorden. Hasta en los hogares, en las familias, en los, en nosotros mismos, que estábamos desordenados, estábamos en otro tiempo sin esperanza y sin Dios, nos ordena, pues nos restaura, nos vuelve a lo que Él siempre quiso que fuese. Amén. Ahora bien, como bien lo atestiguan las palabras del salmista, que en el Salmo 104:30, ¿qué dice? El Salmo 104:30, ¿qué dice? Qué hermoso este salmo. Envías tu Espíritu Santo, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Es extraordinario este versículo, les digo, por lo siguiente. No es solamente que Dios ha creado, no es solamente que por la palabra fueron las cosas creadas, sino que también las sostiene. ¿Por qué? Hay una posición, por ejemplo, que a veces realmente es propia de las especulaciones, ¿no? La evolución teísta, ¿qué enseña? La evolución teísta enseña que Dios evidentemente creó, pero después dejó para que evolucionara. ¿No es cierto? No. El Señor, como está escrito aquí, hizo las estaciones, cada estación renovación. Es el pacto que hizo con Noé. ¿Recuerdan ustedes cuando el diluvio? Después del diluvio fueron salvadas 8 personas. Salió Noé, hizo un altar, etc. Le dijo, ahí voy a hacer un pacto contigo. ¿Ves el arco iris? Y esto te va a hacer recuerdo. Que yo cada vez sostengo las estaciones, los días, las noches, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y no anegaré más la tierra en agua. Entonces, definitivamente el Señor creó, pero su creación la sostiene. A través de que vas renovando. ¿Amén? Bueno. Ahora bien, en el segundo de los 6 días de la preparación de la tierra para ser habitada por el hombre, no se dice que Dios creó las aguas, sino que separó las aguas. No leemos que Dios creó el sol y la luna en el 4º día, sino que Él hizo 2 grandes lumbreras, uno para el día y otro para la noche. Amén. Tenedores de luz en el original. Ahora, evidentemente sabemos ya después posteriormente que es la luna la que refleja la luz del sol, ¿no? Amén. Ahora bien, adaptándolas como ahora están a la tierra que había de depender de ellas para luz y al medir tiempo, fueron creadas en el principio. Otra vez nos dice que Dios dijo, descúbrase lo seco. Esto no fue la creación de la tierra, sino como Génesis 1:9 dice. A ver, vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 es que habla de la creación. 1:9 que dice, 1:9 dice precisamente, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. Fue la unión de las aguas en un lugar para que la parte seca, creada en el principio, pudiera aparecer. En este punto, entonces, hermanos queridos, hay solamente 3 actos creativos que hemos dicho que su nombre es vara. La palabra vara es crear. Y crear, digamos, de la nada. Hay 3 actos creativos, originales de Dios, registrados en el libro de Génesis. 1, los cielos y la tierra. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. 2, la vida animal. 3, la creación del hombre. Fueron, digamos, los 3 aspectos que nos muestra la palabra claramente, que fue resultado de la creación de la creación de Dios. Amén. Los creativos, 1, 2. 1, los cielos y la tierra. 2, la vida animal. Y 3, la creación del hombre. Gloria a Dios. Ahora bien, vamos a ver que definitivamente
La palabra de Dios nos muestra el plan de Dios para la humanidad a través de toda la historia. Ahora bien, enfatizamos nuevamente este aspecto por su importancia, porque a veces la crítica es respecto del estudio dispensacional, haciendo aparecer como si en algún lugar de la quisiéramos decir que en algún lugar de la palabra el Señor haya dicho que las escrituras te dirían en 7 dispensaciones. No hay eso, no existe eso. Este es un estudio, es un estudio, un modelo de estudio para entender de principio a fin todo, a través de las dispensaciones y las edades y los tiempos. El trato de Dios con el hombre, el trato de Dios con el hombre. Como vemos por las mismas escrituras, vemos que ha sido un trato diferente, ¿no es cierto? La revelación en el Antiguo Testamento no era la misma que del Nuevo. La revelación en el Antiguo Testamento fue gradual. Lo que se les reveló a Abraham no se les reveló mucho más a Moisés y después posteriormente, ¿no es cierto? La vida después de la muerte, una cosa así, ¿no es cierto? Y la plena revelación vino a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Amén? Entonces, todo eso nos debemos ver y ordenar así a través de este estudio, un modelo que nos ayuda a la comprensión, a la mejor comprensión de los planes de Dios a través de las edades y los tiempos. Amén. Vamos entonces con algunos pasajes. Génesis de la creación original. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos a irnos por favor al Salmo 148, 1 al 5. Salmo 148, 1 al 5, por favor. Amén. Salmo 148, 1 al 5. Amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice lo siguiente: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle todos vosotros sus ejércitos. Y ahí está, versículo 3. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová. Y subraya, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Son leyes que el Señor ha puesto, leyes que Él ha dispuesto. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no es cierto? El hombre podrá querer combatir la ley de la gravedad, no puede, porque todo lo que sube tiende a bajar. ¿Ven? Ahora bien, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Versículo 11, qué interesante. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. ¿Se dan cuenta? Todo lo ha creado el Señor. ¿De dónde viene la autoridad? Toda autoridad viene de Dios. Independiente cómo ejercita esa autoridad el que recibe esa autoridad. ¿Eh? Pero es lo que le dijo a Pilato. ¿Recuerdan ustedes cuando esa entrevista que tuvo con Pilato? Le dijo, ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes que tengo la autoridad para hacerte crucificar o para librarte de la cruz? Y Jesús lo mira y le dice, ninguna autoridad tuvieras si no fuera dado por mí, Padre. Toda autoridad viene de Dios. Amén. Ahora bien, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y los cielos. Él ha exaltado el poderío de los pueblos, alaben en todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano y todos decimos, aleluya. Amén. Que además significa, ¿qué significa aleluya? Tanto decimos aleluya. Alabad al Señor. Amén. O el Señor sea alabado. Amén. Bien. Otro pasaje que de alguna manera nos va a ayudar en la introducción que estamos haciendo acerca de del estudio dispensacional se encuentra en Isaías capítulo 42, versículo 5. Isaías 42, versículo 5. ¿Amén? Isaías 42, versículo 5 nos dice la palabra de Dios. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos.
el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Es el hálito, ¿no es cierto? Es el autor de la vida, el autor de la vida. Amén. El hombre con toda su tecnología, con todo, hacen laboratorios muy sofisticados, analizan una semilla en todos sus elementos, la analizan pero perfectamente y utilizan todos los elementos que encuentran en esa semilla. Elaboran una semilla en laboratorio, la siembran y agarran otra natural y la siembran en otro lado. Hasta ahorita están esperando que salga de aquí, no pasa nada. ¿Por qué? Por el misterio de la vida. El misterio de la vida que hay en esa semilla. Es el Dios creador, el Dios que da vida. ¿Amén? Ahora bien, ni qué decir, hay un salmo bien conocido, creo, por ustedes. Salmo capítulo 19, versículo 1. En las mañanas junto a su ventana usted puede hacer eso. Si es que le da. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si quieren pueden ir anotando, pero voy a ir leyendo. Ya Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada difícil para el Señor. Es maravilloso. Salmo 32, Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17. Hebreos 11, 3. Este es precioso, porque es un enfoque fundamental acerca de por qué las Escrituras dicen que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, es imposible. Por algo que está también en Hebreos 11, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Al fin de cuentas, ¿qué es un milagro? Un milagro es algo sobrenatural, que va por encima de lo que es natural. ¿No es cierto? Por eso, la palabra es eso. La palabra que la creas y le clamas al Señor y el Señor hace realidad algo que es la tan famosa relato del agua y el vino, ¿no? La naturaleza totalmente diferente y la transforma en agua en vino, ¿no? Entonces, vemos que por la fe ha sido constituido todo el universo. Y por último, libro de Job, capítulo 38, versículo 4. Si ustedes ven el relato del libro de Job, Job a veces se lo conoce como la paciencia de Job, ¿no es cierto? Bueno, si usted empieza, Job 38, versículo 4. Entonces, es muy precioso esa parte, ese pasaje, ¿no? Porque vamos a resumir así a grandes rasgos, ¿no? Un hombre recto, temeroso de Dios, un patriarca, muy pudiente, pero que producto de un desafío de Satanás, y todo eso lo pueden leer en detalle en el libro de Job, le vienen una serie de males, ¿no? Primero pierde sus bienes, pierde sus hijos, su salud, queda en una situación tremenda. Si vas leyendo con cierta calma, más allá de la paciencia de Job, encuentras a un Job desesperado, un Job que dice, te las has tomado conmigo. Una característica cierta, nunca maldijo, nunca le dio la espalda, nunca se fue, pero estaba así desesperado. Y desesperado encontramos a un Job cada vez más, ni siquiera para que le devuelvan la salud, ni siquiera para que le devuelvan los bienes, ni a sus hijos. Lo que Job quería saber era ¿por qué? ¿Por qué? Y es la pregunta que se repite en millones de vidas, ¿por qué? ¿No es cierto? Y la verdad, hermanos queridos, es que en ningún momento el Señor le dijo, ¿por qué? Hasta el final, no. Porque Dios no tiene la obligación de decirnos, ¿por qué?
Pero ya al final, cuando después de sus consejeros, sus amigos que van opinando y una serie de cosas, tremendo libro, ¿no? Fuerte, muy fuerte, porque es el sufrimiento de los justos, ¿no? Es algo que realmente es muy fuerte. Pero al final encontramos un pasaje maravilloso. A la pregunta de Job no les responde con otra pregunta. No les responde, sino con otra pregunta. Y ahí está Job, capítulo 38. Cuando han acabado de hablar todos, los consoladores y hasta el joven Eliú, que fue el que intervino al último, y en el 38:4, ¿qué le dice? Job, te voy a hacer una pregunta. Te vas a responder a tu pregunta con otra pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? De repente estabas haciendo una parte y no me di cuenta. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? ¿O quién puso sus piedras angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, definitivamente, imagínense, ante el cuestionamiento de Job, de decir ¿por qué? Le dice, ¿y dónde estabas? ¿Dónde estabas tú para tenerlo? No podemos contender con el omnipotente. Tú, vasija de barro, vas a contender con el alfarero, el que te ha creado, te va a hacer de nuevo. ¿No es cierto? Entonces, ya después de mostrar, yo les aconsejo que lo lean con detenimiento, 38, 39, porque hay misterios de la naturaleza que solo Dios conoce. Nada más como ejemplos. ¿Has considerado tú las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Habla de, en fin, una serie de aspectos que son propios del poder de Dios. Amén. Bueno, y va desarrollando todo eso, ¿no? Muestra que los misterios del Señor. Por ejemplo, para dar un ejemplo nada más. 39, 19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. ¿No es cierto? Ahora, bien, y así una serie de cosas. Y al final, en el capítulo 40, ¿qué nos dice? Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Y ahí viene. Entonces respondió Job a Jehová, he aquí que soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Amén. Y al final, capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este es, por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este es el principio que el Señor quiere en cada uno de sus hijos. Si lo hemos conocido de oídas, empezando en la casa, nos han hablado de Dios, así, pero genéricamente, en el colegio, en la escuela, etcétera, etcétera. Hemos ido escuchando de Él. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te... ¿Qué significa eso? Mis ojos te ven. Significa el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Nos es necesario nacer de nuevo para tener un conocimiento más íntimo de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Recuerdan ustedes el pasaje
tan conocido de Nicodemo. Nicodemo era un maestro del templo y lo visita Jesús de noche. Y el Señor lo ve, ¿qué es lo primero que le dice? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pero yo soy viejo, que esto, que no lo entendía porque estaba queriendo entender cosas espirituales con la mente carnal. Entonces dice, no, yo soy viejo para entrar al vientre de mi madre y nacer. No, lo que es nacido de la carne, carne. Lo que es nacido del espíritu, espíritu. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios, ni entrar en el reino de Dios. Y lo hemos compartido. El reino de Dios que hoy es invisible, que está escondido en los corazones de aquellos que amamos, tememos y servimos al Señor. Lo que confiesa a Jesucristo pasa a participar del reino, un reino invisible en este tiempo. Visible en algún momento de culto que se dio cuando están los hermanos reunidos alabando al Señor, pero invisible afuera porque no sabemos quién es quién. Pero un día será visible sobre toda la tierra en el milenio. Amén. Ahora bien, pero eso es el reino. Por eso a eso se está refiriendo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y nosotros también. Hoy nos sostenemos como viendo al invisible. Pero por fe sabemos que un día lo veremos cara a cara. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Pasamos al punto de la tierra desordenada y vacía. Y dice Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, porque así dijo Jehová, que creó en Génesis 1:2. Pero en Isaías 45:18 dice algo muy importante. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Amén. Para que fuese habitada la creó. Cuando dice no la creó en vano, en el original hebreo dice, cuando habla de desordenada y vacía, es tohu y bohu. No la creó tohu y bohu. La creó para ser habitada. Vuelvo a insistir. Podemos acudir a muchas especulaciones respecto a lo que ha pasado entre el 1 y 2. La Biblia no nos especifica. El misterio pertenece a Dios y lo revelado a su iglesia, a su pueblo. Amén. Vemos que el Señor hizo la tierra, después la ordenó, la llenó para que esté, como dice acá, para que sea habitada. Ahora, Génesis, en el libro de Génesis capítulo 1, nos va mostrando cada día, a ver, nos dice, ¿el primer día creó al hombre? No. Tuvo que hacer las condiciones para que el hombre pueda habitar. ¿Amén? ¿Y qué día hizo al hombre? En el sexto, ¿no es cierto? Ahí creó precisamente, en el primer día, vemos el relato bíblico, aparece la luz. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y así sucesivamente. El segundo día, el firmamento. Hay expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. Tercer día, la tierra y los mares separados. La vida vegetal, ¿no es cierto? Génesis 1:9. Cuando dijo también, júntense las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar, descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, en el 10 adelante, y a la reunión de las aguas llamó mares. Vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto según cuya semilla está en él según su género. Entonces todo lo fue creando. Y ya llegando al cuarto día, que hizo el sol y la luna, lumbrera de día y lumbrera de la noche. El quinto día, nos dice el relato bíblico, en Génesis 1:20, dice que el quinto día hizo peces y aves.
animales. Amén. Eso lo pueden leer en detalle, ¿no es cierto? Génesis 1, 20 al 23, cuando hizo los peces y las aves. Sexto día, animales de la tierra y por último al hombre. Lo vamos a ver en el Génesis 1, 24 y 27. ¿Qué dice? Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie, y fue así. Vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por eso la dignidad humana. El hombre es digno, tiene dignidad porque es a imagen y semejanza. ¿Cuál es el problema? Que con su pecado, por la desobediencia y por la maldad, el hombre actúa como animal irracional. La astucia del enemigo en este tiempo final, esa famosa situación que está apareciendo, que hay gente que quiere parecer perro, quiere parecer... Es no guardar la dignidad. No guardar la dignidad de ser humano, semejante a Dios, y bajar de nivel, porque Dios puso algo en el hombre que no hay en ningún animal. Mente, la mente, ¿no es cierto? Puso el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu para poder comunicarse con él, el alma y el cuerpo, ¿no es cierto? Son seres trinos, semejantes a él. Pero ahí está. Y Dios creó varón y hembra. Y bueno, el alimento para sustentar la vida creada. Dijo Dios, he aquí que os he dado planta que da semilla, que está sobre la tierra, sobre todo árbol que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer. Toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Vio Dios todo lo que había hecho. Y es un detalle interesante. En las anteriores oportunidades dijo que Dios lo que había hecho era bueno. Pero cuando hizo al hombre dijo, era bueno de sobremanera bueno. ¿Por qué? Porque el hombre es la corona de su creación. La primicia, la corona, de lo que va por encima, porque lo puso para dominar sobre todo, sobre todas las cosas. Amén. Administrar la tierra. Ahí está. ¿No es cierto? Dispensación, administrar. ¿Cuál es la primera dispensación? Administrar, pero con sabiduría. ¿Cómo le entregó Dios al hombre? La tierra. Paquete, flama. ¿Cómo le está devolviendo? Enferma, contaminada. Una serie de problemas medioambientales. Y por eso va a venir lo que va a venir, porque el Señor va a restaurar nuevamente. El juicio de la gran tribulación es eso. Es la restauración para la segunda venida del Señor y reinar en una tierra nueva y en un cielo nuevo. ¿Ven? Séptimo día, ¿qué nos dice? Lo que a muchos les fascina. Bueno, Génesis 2, 1 al 3, ¿podemos leer? Génesis capítulo 2, 1 al 3. Fueron pues, dice la palabra del Señor, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El séptimo día, el día de descanso, ¿no es cierto? Ahora bien, más adelante, ya con Moisés vino la ley, con Jesucristo la gracia. Se establecieron leyes, ordenanzas, mandamientos y la ley. El Señor había dispuesto, ¿no es cierto?, en sus mandamientos, ¿no?, que se obedeciera al día de reposo, ¿no es cierto? Pero en este punto, hermanos queridos, es increíble, vamos a llegar a esa dispensación, pero adelantando un poquito lo siguiente. Hoy por hoy hay una denominación una secta que defiende, pero tremendamente el día de reposo, es el cuarto mandamiento. Y dicen, no, es necesario que obedezcamos. Y bueno, esto se relaciona con lo que pasaba con los religiosos.
Los religiosos del tiempo del Señor utilizaban esto para oprimir. Jamás. Hay 3 Shabbats, hay 3 descansos en la Biblia. El primer descanso es el reposo del Padre porque terminó de crear, ¿no es cierto? Terminó de crear todo y reposó de sus obras. El segundo Shabbat, el segundo es el Shabbat judío, que era una señal entre Dios y su pueblo. Era una señal entre Dios y su pueblo, para su pueblo Israel, para ese tiempo de la ley, hasta la venida del Señor. Y el tercer descanso es el descanso en el Señor. Venid a mí, los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Por tanto, no estamos sujetos a esa situación del Antiguo Testamento. Y es más, el autor de Hebreos habla y dice, el apóstol Pablo en Gálatas insiste y dice, no opriman con esto. ¿Por qué? Porque en definitiva, el Shabbat o el descanso, incluso el Shabbat, el día de reposo, fue creado para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Miren cómo se distorsiona a veces la cosa. ¿En qué sentido? Es sano que el hombre descanse una vez a la semana. Es bueno, es sano, ¿no es cierto? Pero ahí viene el punto. Si ustedes utilizan el Shabbat para oprimir, para esclavizar al hombre, están desordenando el asunto, ¿no? El Shabbat, como dice, fue hecho para el hombre, no el hombre para sujetarlo no el Shabbat para oprimir al hombre, ¿no es cierto? Amén. Bueno, entonces, vamos a hacer un resumen rápido esta noche, para después ir ya con más detalle a las siguientes reuniones. Y este estudio se divide en 7 dispensaciones. Ustedes ya habrán escuchado ya, y vamos a enumerarlas de principio, del 1 al 7. La primera dispensación es la inocencia. La segunda, la conciencia. La tercera, gobierno humano. Cuarta, la promesa. Quinta, la ley. Sexta, la gracia. Y por último tenemos la séptima, que es el reino milenial, cuando la tierra será totalmente restaurada. Amén. Cielos nuevos, tierra nueva. Entonces, definitivamente es importante que vayamos tomando en cuenta cada una de estas dispensaciones en el entendido. Y esto, por favor, para aclarar algunos puntos que dicen, no, que ustedes encasillan, ustedes dicen que la humanidad, primero 1, después 2, después 3, y ya estás en el 4, entonces ya no puedes volver al tercer, una cosa así, ¿no? No, para nada. Empezamos diciendo la creación. No, la creación ha sido creada, pues, y listo. Y entra a la inocencia. La inocencia es la creación, ¿cierto? Pero hubo, pues, la desobediencia. Y por eso vino ya la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es justamente lo que el Señor puso después de la caída, ¿no? Para que el hombre se dé cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. La conciencia es esa función del Espíritu para que el hombre se dé cuenta. Es más, frecuentemente se escucha incluso a las personas decir, ¿por qué eres tan inconsciente? ¿Por qué no te das cuenta, no es cierto? Y es precisamente eso, ¿no? La conciencia. Que el hombre definitivamente ya tuvo conocimiento de pecado. Ya entró la malicia. Por eso, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Ya vino la semilla de pecado, ¿no? Entonces se trataron de cubrir ellos, en fin, eso lo vamos a ver en detalle. Tercera dispensación, gobierno humano. El Señor ha instaurado el gobierno humano, no el hombre. ¿No es cierto? El gobierno humano ha sido instaurado por el Señor, pero en el entendido de que los gobernantes se volvieran a Dios, tomaran en cuenta sus mandamientos. El Salmo 2, y lo he compartido en alguna oportunidad, en reiteradas oportunidades, Salmo 2 habla acerca de esto, de una manera extraordinaria. Dice el salmista en el capítulo 2,
¿Por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas contra ti, contra tu vida. Echemos tras nuestras espaldas tu ley, no tengamos nada que ver. El Señor se dice, provocarán a ira, ¿no? Pero el gobierno humano tiene un final. El gobierno humano tiene un final. Cuando a veces adoran a los gobernantes, dice, este gobierno va a durar hasta... va a llegar un momento que se llama Armagedón, donde listo, se acabó el gobierno humano para que se instaure el reino de 1000 años. Bueno, como el hombre andaba en sus cosas, el Señor levanta un hombre para ser su gente, para ser su pueblo. Su nombre, Abraham. Abraham, padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de 12, de las 12 tribus. Y de las 12 viene Judá, de donde viene nuestro amado Rey Jesucristo. León de la tribu de Judá. Es la promesa. En Isaac es la promesa, ¿no es cierto? Por eso ahora se entiende, ya viendo más en detalle, el conflicto que muchos tienen ahorita. ¿Y qué tenemos ahorita que ver con el Israel que está ahorita? Israel que tiene por su capital Jerusalén. Es el Israel nacional, ¿no es cierto? Cuya gran mayoría no reconoce al Mesías. Pero nosotros somos judíos no por haber nacido, porque el verdadero judío no es el que es de raza. El verdadero judío es por fe, por la simiente de la fe. Porque le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿No es cierto? Entonces el Israel de Dios, que está compuesta de toda raza, pueblo, nación, lengua, extendida en toda la tierra, que confiesan, aman, temen y sirven al único Dios verdadero, a Jesucristo Señor. Amén. Bueno, sobreviene la ley. Con Moisés vino la ley. Después de estar 430 años esclavizados en Egipto, el pueblo de Israel, a la cabeza de Moisés sale. ¿Pero qué salieron de Israel? ¿Qué salieron de Egipto? Una cantidad de esclavos sin noción de pueblo. Es lo único que sabían en el chicote del capataz, ¿no es cierto? Tuvo que darles ordenanzas, mandamientos, estatutos y la ley. Los ordenó como pueblo. Amén. Bueno, con Moisés vino la ley, pero la ley era hasta el tiempo de la gracia. Ojo, no es que ha desaparecido la ley, es otra cosa que he escuchado con la frecuencia. No. La ley sigue para aquí, para el inconverso. Pero una vez que confesamos a Jesucristo, nos sujetamos a la ley del Espíritu Santo de Dios, la gracia. ¿Amén? Entonces, con Moisés vino la ley. ¿Cuál era la? En realidad la ley nunca fue dada para salvar. Es un error decir que obedeciendo los mandamientos eran salvos en el Antiguo Testamento. No. Ese muchacho que vino, que había cumplido toda la ley, el joven rico, toda la ley, le cumplió toda. Ya dijo, pues aquí está aprobado. El Señor le dijo, ni una cosita más te falta. Ven, de lo que tienes, repártelo entre los pobres. Se fue triste porque era muy rico, ¿no? Entonces, nunca fue la ley para salvar. Fue para poner en evidencia el pecado. Si la ley no me dijera codiciar es malo, ¿cómo sabría que codiciar es malo? Si ponía en evidencia el pecado. ¿Amén? Era un ayo, era una nodriza que le llegaba, pero ¿a dónde estaba conduciendo la ley? A la gracia, a Cristo. El fin de la ley es Cristo. Amén. Una vez llegado el Señor Jesús, vino la gracia, el favor inmerecido de Dios, la salvación por fe. Pero en este punto también tenemos que tener cuidado. ¿Será que solo fe? El apóstol de la fe, ¿quién fue? El apóstol de la gracia, el apóstol Pablo. La salvación es por fe. ¿Pero qué parece Santiago? ¿Tienes fe? Te felicito. Muéstrame tus obras. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, no dice en ningún momento, es que hay cosas que hay que ver con cuidado, hermanos, por favor. He escuchado así unas posiciones que dice que Santiago contradice a Pablo. Jamás. No, nunca. No hay contradicciones en la Biblia. Pablo dice la salvación es por fe. Y Santiago dice es importante. La fe es fundamental. Pero si es una fe sin obras,
es una fe muerta. Tiene que verse, pues, cambio. ¿No es cierto? Si no hay cambio, entonces, no, pues, la gracia. Y por último, el reino milenial, que viene después de la gran tribulación. Amén. Después de los 1000 años. Ay, Señor, cuando por fin la tierra va a conocer justicia, gozo y paz. Lo que menos hay ahora es paz. Están buscando. Israel, por ejemplo, es un pueblo. Si hay algún pueblo que anhela paz, es Israel. Israel. Pero si Israel en este momento se quitara el velo de toda esa gente que se ha endurecido en parte y reconocieran al príncipe de paz, doblaran rodillas, ¿cuántos de sus problemas se solucionaron? Es más, Jesús lloró sobre Jerusalén. En sus días, cuando el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, lloró sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos y no quisiste? Te vendrán situaciones difíciles porque no conociste el día de tu visitación. ¿Cuándo es el día de la visitación? Cuando el Verbo se hizo, cuando a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, definitivamente, ese es el punto, ¿no? Las 7 dispensaciones, que las vamos a ir desarrollando en este tiempo que estamos empezando este estudio. Doy gracias al Padre en el nombre de Jesús, que nos da la oportunidad de poder desarrollar este estudio, a todos los presentes y los oyentes y lo que van a ver en línea. Dios los bendiga grandemente.